Buenas tardes, queridos amigos. Nos encontramos de nuevo desde el Museo Archivo Rubén Darío, ¿verdad? Sus servidores, Noel Alberto Ulloa, Miguel Martínez, en un encuentro más. Vamos a conversar esta tarde sobre una de las múltiples facetas de nuestro poeta Rubén Darío. Vamos a hablar de Rubén Darío, diplomático, ya que ejerció además de varios cargos, varios ¿cómo se llama? Varias Funciones. sí, funciones, también como diplomático. Entonces, eso estaremos abordando en la tarde de hoy. Les agradecemos pues, que nos acompañen. Después de unas vacaciones fuera de, de estos encuentros que tuvimos, hemos estado un poquito apartados, pero siempre aquí en el museo, esperándolo, atendiendo al público que nos visita e intándolo siempre a que lo sigan haciendo para que conozcamos cada vez más o un poco más sobre Rubén Darío. Misiones, estuvo en varias misiones diplomáticas, además del cargo de ministro residente. Y también hablando sobre el traje, el famoso traje que usó Rubén en España. Bueno, eso lo comenzaremos con, si quieres, con el Rubén Darío diplomático. Y Podríamos decir que desde el punto de vista cronológico, su acercamiento o el conocimiento de Darío y su interés por la diplomacia viene desde que fue un adolescente, porque hay un artículo de Rubén Darío escrito a los 16, o publicado, mejor dicho, a los 16 años, sí, en el periódico, en el diario La Voz de Occidente. Y queremos compartir un fragmento de cómo inicia Darío su interés, por lo menos lo que hemos encontrado, de su interés sobre el tema de la diplomacia. Y aclarar también que aunque él no terminó la secundaria, como lo conocemos, pero sí, un dato poco conocido, poco mencionado a veces de la vida de Darío como diplomático, es que durante su estancia en Chile, él tuvo unos cursos de derecho internacional. No los terminó por cuestiones de fondo, claro, pero sí, el interés se va demostrando, ¿no? A medida que va pasando el tiempo y va Darío teniendo que recorrer todos esos espacios donde se le permite, ¿no? Ocupar algunos cargos, ¿no? Estuvo con Adán Cárdenas, de secretario de Adán Cárdenas. Además de eso, con su cargo diplomático, cónsul de Colombia en Argentina, entre otros. Pero queremos compartirle ese fragmento de el Darío en su inicio digamos, como escritor que le interesa el tema de la diplomacia, en este artículo que escribió él a los 16 años. Y juzguen ustedes el conocimiento de este joven de 16 años, como dijiste muy bien, autodidacta, escribiendo. Bueno, el primer párrafo solo vamos a leer solamente para que vayan captando y tengan una pequeña idea. En la marcha continua de la humanidad se nota la tendencia que las naciones tienden hacia un verdadero ensanche. Los pueblos llevan como mira que conduce a su progreso el establecimiento de relaciones mutuas que den base segura a la estabilidad de los derechos y a la continua acción de su soberanía. Los vínculos que unen a las sociedades entre sí, estrechadas por la medida
del conocimiento y la experiencia de los estados forman la vida y la actividad de la autonomía de un poder. Estamos hablando ahí de alguien que escribe a los 16 años, casi un adolescente, ¿no? Un adolescente Darío que le interesa el tema, pero en ese artículo, más adelante, está un aspecto importante a mencionar, y es que para Rubén Darío, el diplomático debía conocer mucho de cultura general, debía ser alguien muy bien informado de tradiciones, de costumbres, de cómo piensan, porque el diplomático debe actuar, ¿no?, en consonancia, ¿no?, y entendiendo que hay ciertos valores y ciertas perspectivas que cambian, ¿no?, en diferentes ámbitos. Algo que puede ser aceptado en un país puede ser mal visto en otro, puede ser entonces, Darío era consciente de eso y en ese artículo lo demuestra. Como un pequeño anuncio, agradecemos al doctor Eduardo Arellano por habernos facilitado este libro, El diplomático Rubén Darío, que fue editado en Argentina. Bueno, pero usted nos lo envió y ahí está el artículo íntegro, que está también reproducido en varias revistas actuales. Creo que en la memoria de un encuentro que hubo en 1916, ahí está también el programa es nuestra el alba de oro, allí para el centenario que hubo un encuentro en diciembre de 1900, del 2015 para conmemorar el centenario, previo a la conmemoración del centenario de su muerte. Más es mía el alba de oro. Ahí también está. Lo que vamos a hacer es buscarlo nosotros y compartirlo previamente en Facebook para las personas que quieran leer el artículo completo. Continúen ustedes siguiendo con el diplomático. Veamos ahora entonces los diferentes cargos que ocupó Rubén a través de su vida como diplomático. También es importante mencionar que hubo otros cargos que tuvo, como por ejemplo que no era precisamente de embajador ni de cónsul. Por ejemplo, cuando fue enviado en 1892 al quinto, creo que cuarto centenario del descubrimiento de América, fue enviado de secretario. De secretario de la misión, que le llamaban misión al grupo, que es donde se llevaron varias piezas arqueológicas, ¿no?, de muestra a España. De la Comisión Nicaragüense. Vamos a comentar la anécdota de don Fulgencio Mayor. De don Fulgencio. Sí, él fue parte de la Comisión de Nicaragua que viajó a España al cuarto centenario del descubrimiento de América. Fue luego regresar de Chile. Él escribió después una carta dirigida a su amigo Juan Francisco Aguilar, ya estando en España, es la carta, donde Rubén Darío se tomaba sus trabajos con seriedad y se preocupaba porque le saliera bien todo. Y porque el nombre de Nicaragua, la imagen de Nicaragua. Sobre todo cuando ejerció estos cargos, estas misiones, él no lo hacía, sabía que no iba a título personal, sino que también representando a Nicaragua. Y él siempre se preocupó por dejar bien representada, por dejar una buena imagen de nuestro país. Incluso de ahí mismo viene su artículo sobre las artesanías, sobre nuestra historia, la estética de los primitivos nicaragüenses, en donde analiza y habla de nuestra cerámica, de nuestros ídolos que dicen que son de arte completamente, que no tenemos nada que envidiarle a de otras culturas ajenas a la nuestra, sino que también debemos nosotros de aprender a amar lo nuestro, no menospreciarlo. Es algo que siempre también Rubén Darío nos demostró de muchas formas, también en sus múltiples facetas nos demostró ese amor por Nicaragua, por nuestra historia, por nuestra cultura, por nuestra literatura, por nuestro folclore, etc. Hay una anécdota graciosa, por decirlo así, ¿verdad?, en la carta que le envía ya como miembro de esta misión desde Madrid a su amigo don Juan Francisco Aguilar, porque don Fulgencio Mayorga, leonés también, era el jefe de la misión.
Entonces, y estaba ahí, estaba a cargo también iba en la misión. Entonces, dice Rubén Darío en su carta a Juan Francisco Aguilar: don Fulgencio cree que está en León y entre un gobierno que viene a representar con información de pobreza y un jefe de comisión que hace saludo a los cocheros y accede con zapatos claveteados y se mete en un agujero para vivir. Vea usted, rojo me pongo cuando nos visitan gente oficiales por nuestro cargo o personas ilustres me visitan por motivo de aprecio intelectual. Y esto que todavía no hemos entrado en la sociedad, en el TUS Madrid, porque la corte está en San Sebastián. Y eso fundamenta lo que le acabo de comentar, que en Madrid, en España, quizá en León era algo normal, ir en un coche y saludar a los demás, pero en Madrid eso no era muy bien visto y eso lo deja reflejado ahí también Darío, ¿no? Otra cosa que creo que poco se menciona también es que él, en uno de sus artículos, no recuerdo en cuál, pero siempre con el tema de la diplomacia, en España era mal visto también que un diplomático se dedicara también al mismo tiempo al periodismo. Eso lo dice también en una de sus páginas, que es otro de los aspectos que ya hemos venido mencionando, que causaba una especie de polémica y no era muy bien visto. Pero él supo manejarlo y pudo combinarlo. Él conocía los códigos, las etiquetas, los protocolos, se documentaba mucho sobre eso. Muchos de los artículos de Darío nos dan la impresión de que era un hombre que se documentaba de todo, tanto lo bueno de lo malo, la crítica mala, la crítica destructiva y la crítica constructiva que se hacía sobre algún personaje, ya sea un pintor, o un personaje de las tantas semblanzas que escribió también. Sí, otro cargo que ejerció, pues que poco también se ha mencionado, es que una vez concluida la misión en Madrid, España, regresando a Managua, Darío fue nombrado el 24 de enero de 1893 por el gobierno del doctor Sacasa, don Roberto Sacasa, cónsul de Nicaragua en la ciudad de Plata, República de Argentina. Bueno, también fue cónsul de Colombia en Buenos Aires, Argentina. Este fue por el doctor o el presidente colombiano que se llamaba, ¿cómo se llama? Gracias a a la influencia de Rafael Núñez, ¿no? El presidente Núñez, que le tenía mucho precio y admiración a Rubén, lo nombra cónsul de Colombia en Buenos Aires, Argentina. También tenemos el cargo de otro que casi no se menciona, que es el de cónsul honorario de Paraguay. Uno de los últimos cargos que tuvo él, cónsul de Paraguay. De Paraguay en París o en Madrid. En París. Fue cónsul honorario en París. Y el que creo yo, bueno, y otros también lo han dicho, lo he dicho otra vez, el Gloriano, que también de los que más él deseaba, es el de cónsul o ministro de Nicaragua en España, que es donde él quería residir su último, o residió en sus últimos años. Y así que el gobierno del presidente Zelaya lo nombra ministro residente en Madrid, pero él quería ser ministro plenipotenciario, porque hay una diferencia entre ministro plenipotenciario y ministro residente. El plenipotenciario tiene plenos derechos de de firmar convenios entre los países, el país que representa y en el que está, en el que ha llegado. Entonces,
Tiene también con plenos poderes o autoridad para representar a su gobierno en asuntos importantes, con firma y firmando tratados. Este es el ministro plenipotenciario. El residente es un poquito por debajo del plenipotenciario. Es que el ministro plenipotenciario también era Crisantos Medina. Y este señor, desde aquí, también desde Nicaragua, le boicoteaba el trabajo a Rubén Darío, de muchas formas. Ya vamos a explicar una de ellas, la de 1906. Entonces, y el ministro residente, pues, con un título específico que indica un rango por debajo del embajador, pero que también posee poderes, pero no tan decisivos, no tan extraordinarias como el plenipotenciario. Pero aún así nos representó muy bien Rubén en este cargo que obtuvo en Madrid. Y llegando ahí fue cuando conoce a Francisca Sánchez y fue ella con la que convivió los últimos años de su vida. Entonces, en 1900, el otro cargo, no precisamente diplomático de Darío, pero como secretario de la delegación para la conferencia panamericana en Río de Janeiro, fue en 1906, que es donde uno puede más o menos ubicar, ¿no?, el contexto histórico de cuándo fue realizado el traje diplomático que se conserva aquí en la sala número 2 del Museo Archivo Rubén Darío, que en la Universidad Complutense de Madrid hay un archivo donde se conservan cartas y facturas también, y ahí es donde está la factura del taller Banco Penole, ¿no?, en una sastrería donde Darío dio a hacer ese traje en 1906, pero él estuvo ahí en Río de Janeiro, en Brasil, de julio hasta agosto, ¿no?, y el traje y la factura data de octubre. Entonces eso quiere decir que el traje data de esa época, pero no lo utilizó en ese contexto. ¿Qué es lo que pasó después? Que en 1908, cuando ya es enviado como embajador de Nicaragua a España, entonces él envía nuevamente ese traje a la sastrería para que le cambien el bordado, porque el bordado que tenía era de secretario de la delegación, ¿no? Y entonces el traje pasa a ser un bordado un poco más elegante, le da a cambiar las bandas laterales al pantalón, ¿no? Y también Darío frecuentaba bastante esa sastrería porque en la factura se puede apreciar que no solamente ese traje, sino que también frac, levita, chaquetas, pantalones, ¿no? La espada y el portaespada, que aquí tenemos el espadín, pero no el portaespada que se menciona ahí, ¿verdad? En la factura. Y un lapicero de oro. Sí, lo también. Encargó ahí a estas. A ver si una tienda bien surtida, bien grande, porque, bueno, o tal vez le hicieron el favor de comprarla ahí y le mandaron la factura. O te le pone el espadín también, porque es el portaespada el que le. Sí, el que hace falta, digamos. Sí. Ahora, cuando él se presenta ante la corte del rey Alfonso XIII, la anécdota del traje prestado por el colombiano es cierto. ¿Usted podría contarnos algunos detalles de eso? Sí, como bien decís, están las fechas con la factura, entonces cambia, porque en el código de la vestimenta, ya de sus códigos, por decirlo así, no es lo mismo el traje de ministro que el secretario o miembro de delegación que le llaman. Entonces él pasa haciendo estos cambios, pero por lo mismo, Crisanto Medina no le envía el dinero a tiempo, Rubén no puede honrar el compromiso de pagar la confección del traje. No es sencillo, no hay pago, no se lo envían. Entonces no es que el traje le llegó tarde, como incluso a veces decimos nosotros, pues, que no le llegó a tiempo, pero bueno, claro, y no es que no le llegó a tiempo, que no le llegó por esto mismo, por la que no había podido honrar la deuda, por el boicot que le hacía este personaje Medina. Eso lo explica también, está en una carta de Darío de mayo de 1908, donde explica
que debido a los fondos que no le enviaron, que no fueron pagados, porque Crisanto Medina era el encargado de enviarle ese dinero a Darío. Entonces, este tipo, un poco mediocre y envidioso de Darío, pues entonces ya lo que hace es que retrasaba los fondos con muy mala intención. De perjudicar. Sí, perjudicarlo. Entonces, el sastre le envía una carta a Darío diciéndole que el encargado de hacer el bordado en la parte frontal de la chaqueta, del chaleco, se niega a entregarlo porque hay que cancelarle, pero entonces no se lo puede cancelar. Y el sastre está sin dinero también. Entonces, ¿qué es lo que hace Darío? Hay un dato relevante, interesante, pequeño, pero casi anecdótico, pero interesante. Hace un préstamo al Crédit Lyonnais, que era un banco que tenía varios activos en esa época, uno de los bancos más importantes de Francia, y solicitándole 700 francos para cancelarle la deuda, que eran de 690. Entonces, hace ese préstamo y lo interesante es que el nombre de ese banco aparece en un poema del Canto Errante, la Epístola a Madame Lugons, que es un poema autobiográfico, largo, muy interesante de Darío, y ahí aparece la referencia de ese banco como algo anecdótico, pues como algo relevante. Entonces, es por eso que el traje no llega a tiempo, porque no estaba cancelado, no había manera de cancelarlo, hasta que Darío hace ese préstamo. Y donde recurre al amigo, al ministro de Colombia, apellido Manrique. Juan Evangelista Manrique, colombiano. Para que le preste el traje. Le quedó a las mil maravillas, dice Darío. En su autobiografía menciona que el traje le quedó perfecto. Y para presentar las cartas, que hay otra anécdota que Rubén cuenta, cuando salen del hotel para ir al palacio a presentar las cartas, cuando van a medio camino no llevaban las cartas credenciales, se le habían quedado, tuvieron que devolverse, y por eso hizo esperar al rey Alfonso XIII, Rubén Darío, porque por ese olvido. Hay que ver cómo es y a cómo debe ser la puntualidad, que en todas partes del mundo exigente en ese tiempo. Es exigente con la puntualidad y que los nicaragüenses no le damos importancia a la puntualidad. Entonces hizo esperar, dice, al rey Alfonso XIII, que no cualquiera lo hizo, pero sí nuestro Rubén. Y entonces presentó las cartas. El traje de Manrique solo lo usó para presentar las cartas. La foto que nosotros conocemos, que es de las más emblemáticas de Rubén Darío, la más conocida. La foto de postal, ¿no? Famosa, reproducida varias veces. Rubén Darío vistiendo el traje es su traje, no es el de Manrique. Es el traje que se encuentra acá. Es el que está en el museo, el que tiene en los botones el escudo nacional de la época, no es el actual. Y la espada, ¿verdad? También. Y en la empuñadura de su espada está también el escudo nacional. Y con ese es el que posó para la foto, como les digo, emblemática. Hay varias fotos, pero es es así, con esa misma pose, ¿no? Con la misma pose, sí, que haber sido tal vez la foto oficial de ministro, con esa que sale. Entonces Rubén fallece en 1916, 1923 viene Francisca Sánchez por primera vez a Nicaragua y trajo el traje. ¿verdad? Hizo la donación porque no existía este museo. No, la hizo a la alcaldía, entonces la municipalidad, entonces ahí estuvo unos años, la municipalidad lo pasó a la universidad, ahí se conservó y cuando se funda el museo en 1964, la universidad lo traslada para acá. Pasa casi 14 años, porque en 1950, después de la universidad, hasta el 64 que viene acá. Viene aquí al museo. En esa época no estaba conservado en la misma vitrina. En la vitrina no, y era solamente el traje y el sombrero. Sombrero de penacho, ¿verdad? De penacho o el sombrero también bicornio, estilo también napoleónico. Y
Francisca lo dejó aquí durante todo aquí. Y luego, en los años 80, a partir de 83, 82, 82. 82, el gobierno de entonces, el gobierno de la Junta de Gobierno y el de Reconstrucción Nacional todavía, y en el Ministerio de Cultura, que estaba el padre Ernesto Cardenal, hacen un convenio con Barcelona para que el traje sea restaurado allá. Y fue trasladado primero de aquí. Fue todo un proceso, bueno, claro, burocrático, pero más que todo por la seguridad, el miedo que tenía el doctor Edgardo Buitrago, don José Girón, de que si se lo llevaban no regresara, o le pasara algo en el camino, o le pasara algo estando en Barcelona, o al regreso, tantas posibilidades. Casi con el dolor de su alma, por decirlo así, se llevó de aquí a Managua. Ahí tuvo un tiempo para, mientras no había aquí un sistema de embalaje, el embalaje más adecuado, se trasladó. Una anécdota del arquitecto Luis Morales, que ya era funcionario del Ministerio entonces de Cultura, en un féretro. Ahí se fue el traje hacia Barcelona, donde regresó prácticamente 2 años después. Bueno, hasta el 87, porque lo regresaron después del costo que fue casi de $250,000, el costo para restaurar el traje completo, ¿no? Después se enviaba a Managua y estuvo, porque los que, digamos, los que lo confeccionaron, los que lo restauraron, sugirieron de que se conservara en una urna especializada para el traje. Sí, que respirara un poquito el aire, por eso tiene sedazo ahí abajo. Y bueno, más que sí se llevó, pero era para darle un poquito para conservación, que dure unos 4 años más, que la tela es de buena calidad. Nosotros lo limpiamos un par de veces al año, todas las medidas preventivas y con lo que está a nuestro alcance, de acuerdo a los cursos que se han recibido de conservación, todo en la prevención, mantenimiento del patrimonio pues cultural, en este mueble, en este caso, el patrimonio mueble artístico. Y el bueno, regresó satisfactoriamente el traje a su urna, y fue... ¿No recuerdas si hubo algún acto oficial o...? No. Pero bueno, sí, vinieron los medios de la época, sí, porque una noticia de importancia nacional. Hay información en las hemerotecas, ¿no? Sobre sobre el traje ya restaurado, ¿no? Se entrevistaba a don José Girón, al doctor Buitrago. Estaban en constante comunicación durante todo el proceso con doña Leonor Rocha, que era la directora del Museo Nacional también, porque fue un grupo que se armó para... Toda una comisión para una comisión bastante del Ministerio de Cultura, el Museo Nacional, el Museo Banderío, la Universidad, la Alcaldía, la UNAM León, la Alcaldía, y todo trabajaron muy de cerca, muy unidos para poder que el traje estuviera de regreso y ya listo para poderlo exhibir de nuevo. Luego, durante de 1985, se trajo el espada, perdón, que es una espada, tiene una le llaman ropera, tiene su nombre, el estilo, que estaba en manos de los hermanos de la Salle de Diriamba. Lo que no sé cómo llegó a los hermanos de la Salle, no recuerdo. Pero sí que uno de los guantes que está aquí y el pañuelo, Rosario Murillo de Darío se lo dio como regalo a Francisco Buitrago Díaz, que es amigo de Rubén, amigo de Rosario, para que lo conservara. Y él lo donó un tiempo, lo dio después a la Cruz Roja en Managua. Ahí lo conservaron y luego se trajo aquí el museo. Así es como también se han ido recuperando muchas cosas de Rubén, de la fundación del museo,
más por la confianza que había, porque ahora todavía, digo había porque me imagino que ha de ser ya poco los objetos de Rubén, sus pertenencias que quedan aquí tal vez en el país, pero la gente confió siempre en el museo y por eso los donó, por eso están aquí. Y los que también, de diferentes formas, porque también don Rubén Cuadra, otro gran, más de haber sido el primer administrador del museo, nos trajo varios números de la revista mundial. Don José Girón donó sin número de ediciones, primeras ediciones, y así. Mejor hasta ahí llegamos porque no tenemos que mencionar a todas las personas que donaron y sí, es difícil como hablar de eso. Solo que hagamos una lista y después un programa especial con todos los mecenas, que los que han colaborado con el museo, pero no podemos dejar de mencionar también a la doctora Fresia Negas de Sanso, que ha sido también una gran amiga y de este museo, y como nieta del maestro Juan de Dios Banega. Todo lo que encontraba el maestro Banega en su biblioteca nos lo traía. Tenemos varios fotos originales de los funerales de Rubén Darío, tenemos donados por ella, ediciones Príncipes y libros del maestro Juan de Dios Banega. Y no sé qué más podemos agregar del traje. Sí, del traje eso, que pues se conserva actualmente en buen estado aquí en el museo, y es el traje original, porque siempre hay una de las preguntas a veces frecuentes es si este es el traje original, porque siempre aclaramos, existen dos réplicas de este traje, ¿no? Una en el Museo de la Casa Natal de Darío en Matagalpa, y el otro en la réplica del Museo Rubén Darío de León en el Paseo de Salvador Allende. Ahí se encuentra también otra réplica, otra copia del traje que se encuentra en el museo, que es el original traído, donado por Francisca Sánchez del Pozo en 1923. Sí. Y aprovechando dijimos que íbamos a aclarar también algo de lo que está circulando en las redes sociales. ¿De cuál? Porque circulan varias cosas. Específicamente de la... Bueno, no nos vamos a cansar de recomendar que lean, que busquen las fuentes, no se queden con el dicen, ¿no? Dicen que Rubén Darío, dicen que publicaron la foto en el nicho donde se encontraba Cándida Rosa Sarmiento, Cándida García Sarmiento, hermana de Rubén Darío, hermana de padre y madre de Rubén Darío. Recordemos que después que Rubén Darío, ya estando aquí, después de 2 o 3 años, cuando regresó de San Marcos, cuando vino, Rosa de Ciudad Darío, de Chocoyo, o Metapa, porque Ciudad Darío a partir de 1920, se reconcilió Rosa y Manuel y tuvieron a esta pequeña Cándida Rosa, que falleció al morir prácticamente, no vivió mucho. Y no es como estaban poniendo en los comentarios, si está enterrada en Chinandega, ¿cómo es que está ahí? La que está en Chinandega enterrada es la madre de Rubén Darío, Rosa Sarmiento. ¿verdad? Y la que apareció, el que está, y otros que hasta ahora se dan cuenta, pero muchos reportajes hay sobre esto de la tumba de esta muchachita, hermana Rubén. Hay en varias revistas de aquí locales. Está también en la dramática vida de Rubén Darío, bueno, no este caso, pero cuando se le hace a Rubén Darío la autopsia, sus vísceras y lo que se les trajo, a excepción del cerebro, fue enterrado en la tumba de doña Bernarda. Lo que sí sería, bueno, cuando se vaya la gente que tiene interés y se pueda ver en el cementerio, con el problema que ya no quede placa, podría ubicar dónde está la tumba de doña Bernarda. Eso sería un gran descubrimiento. Porque lo único que se sabe, casi con certeza, es que está enterrada en Guadalupe, que fue enterrada ahí, en Guadalupe. Ya estará también ahí el general Ramírez Madregil.
no coronel, porque doña Bernarda en su testamento lo cita como general. Sí. Bueno, el próximo encuentro vamos a salirnos un poco de Rubén. Queremos hacerlo para la próxima semana y será sobre los discursos fúnebres, impresos necrológicos, ¿no? Pero es solamente un adelanto pues, de lo que vamos a hablar. Sí, Un tema que queda pendiente para la próxima, de los impresos necrológicos en el siglo XIX, una práctica social que ya casi se ha perdido. El hecho de incluso de publicar folletos, casi elegías, ¿no? Coronas fúnebres sobre los discursos. Sí, sobre personas, sobre los difuntos, ¿no? Entonces, eso para la próxima entrega. Y recordando siempre que hay que leer para poder escribir, hay que leer, hay que consultar las fuentes directas, las fuentes, verdaderas fuentes, hay que saber para aprender a diferenciar, para poder saber las historias a cómo son, no como a cómo se inventan, con el dicen, ¿verdad? Porque dicen que es bueno leer. Entonces, hasta aquí, amigos, muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer a través de estos medios que tenemos para ustedes, sobre todo el de Facebook. Buenas tardes.